Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos a este vivo, segunda parte. Vamos a comenzar con estas predicciones mundiales. Y mientras me voy tomando un mate con ustedes, bienvenidos todos los que van llegando en este domingo. Bienvenidos todos los que van llegando. Ya es como retarde y yo estaba recién tomando mate, ¿no? Como, ¿qué le pasaba a la chica esta? Esperen que me veo como muy blanca. A ver si puedo bajar un poquito la luz para no parecer tan blanca. Arre. Let me see a little bit. Ok. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Miguel. Plácido Domingo, Miguel. Hola, Nilda. ¿Cómo andan? Me bajé un poquito la luz porque me veía como muy blanca, como que me daba todo el blanco así. ¡Ta! Un horror. Un horror, un horror. Hola, Melina, Silvia, Viviana, bienvenidos. Bienvenidos todos los que van llegando en este domingo. Hola de Fría, Santiago del Estero, me dicen por ahí. Bienvenidos a todos. Mate, chicos, mate. Un placer. No nos tomamos un vino, nos tomamos un mate. Arre. Ahí me dicen desde Pergamino presente. Bueno, bienvenidos todos los que están presentes. Desde ya, por supuesto, agradecerles a todos que me compartas este vivo, compartas la información, me des manitos arriba, me ayudas un montón para que esto pueda difundirse a más personas. Eh, Desde Banfield me dicen ahí, veo que sí, mi bebé está acá conmigo, obvio, siempre está acá conmigo él. Como que por más que yo lo quiera poner en otro lado, no importa, él siempre vuelve. Encuentra la manera de llegar hasta donde estoy yo. No hay otra, no hay más que hacerle. Dice el puchero a fuego bajo para estar atento. Ay, mi vida, sí, un puchero, qué rico me muero. Un puchero. Yo quiero un puchero también. Desde Uruguay me dicen ahí, bueno, bienvenida. Bienvenida yo también. Arre. Bien, a ver quién más. Bien, bueno, hoy no vamos a hablar de la Argentina, chicos. La Argentina ya es como un tema, ¿no? Que vamos a ponerlo en pausa un poquito porque claramente hay un montón de cosas que todavía es como que se tienen que ir como dando, ¿no? Como que tienen que ir pasando, tienen que ir, ¿no? Pronto va a haber noticias igual, ¿eh? Pronto va a haber noticias muy importantes. Si vos estuviste mirando mis videos, venís mirando mis videos desde el año pasado, pronto hay una noticia que te va a dejar como y te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Bueno, a ver quién más está por ahí desde Villa Urquiza, mi Villa Urquiza. ¿Saben cómo extraño Villa Urquiza? No les puedo explicar cómo extraño Villa Urquiza. Bien, ¿qué más? Desde Córdoba. Bueno, bienvenidos desde Córdoba. Eh, ya estás acostado, me dice Carlos, mirando desde el celu. Bueno, bienvenido. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos totales, todos. Los amo. Gracias por estar acá un rato conmigo. Gracias a todos los que me están compartiendo. Y bueno, estuvimos el otro día hablando un poco sobre un poco todo lo que viene a nivel mundial y habíamos hablado un poco de Plutón y habíamos hablado un poco de Neptuno. Entonces hoy vamos a estar hablando de Urano, ya les había dicho el otro día, vamos a estar hablando de Urano y vamos a estar hablando de Saturno. Y fíjense qué mágico, ¿no? Porque todos estos planetas van a estar haciendo como este cambio de signo, como en una escala, ¿no? Como ta, 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 como cachetazo mundial. Y creo que eso, como les dije ya la vez pasada, no es algo aleatorio, ¿no? No es aleatorio que de pronto estos planetas que difieren en tanta cantidad de tiempo que permanecen en cada signo, de repente hacen una escalada y ¡pum! Van a cambiar ahí todos como en una seguidilla, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos ahí como con un tema. Entonces un poco vienen cambios como muy grandes, como muy drásticos y el otro día te estuve contando un poco sobre Plutón y te estuve contando un poco sobre, sobre Neptuno y un poco la pregunta era si estabas preparado, ¿no? Si te estás preparando, si estás pensando en estos temas, si ya estás como viendo que el mundo como era ya no va a ser, que ya nada va a ser igual, ¿no es cierto? Como todo es un ciclo, ¿no? Entonces hay un cambio drástico, un cambio de paradigma muy fuerte que se produce y esto va a ser como una escalada, ¿no? Una escalada donde tristemente muchas cosas
que tal vez son fuertes, no necesariamente son negativas, pero son fuertes, no paran, ¿no? Una tras de la otra, y no terminamos de tragar una, que ya, pum, viene la otra, y no terminaste de tragar la otra, que ya te volvieron a dar un tortazo, y así sucesivamente, y la verdad que los tiempos y los movimientos que vienen van a ser muy fuertes. Por eso, fundamental es cómo vos te estás preparando para ese cambio, ¿no? Para esa transformación. Así que bueno, desde ya les agradezco a todos que están acá un rato conmigo. Gracias a todos los que compartieron el vivo anterior y a los que me están compartiendo ahora. Por supuesto, también los invito como es, a participar de cursos y talleres que tenemos en la escuela. Viene ahora el seminario de introducción a la mediunidad, así que no te lo pierdas porque es el único que vamos a hacer este año, probablemente el nivel 1 de introducción. Así que para todos los que están interesados, si te copa ese tema y tenés como esas cuestiones de que ves cosas, escuchás cosas y tenés como estos, ¿no? No te pierdas esa información. Y también para todos los que, bueno, por supuesto quieren lecturas, tarot, bola de cristal, astrología, carta natal, revolución solar, están más que invitados. Les voy a dejar en la cajita de descripción todos los medios de contacto de la escuela para que puedan este, pedir sus turnos. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar un poco de Urano en Géminis, ¿sí? Urano va a estar pasando a Géminis fines del 25-26, entonces falta, y si bien vos por ahí decís, como te dije la otra vez, me venís a contar algo que va a pasar en 2 años, pero va a ser una escalada de movimientos, con lo cual es importante que hoy vos empieces a pensar cómo te vas a preparar para ese tiempo, ¿ok? Porque todo lo que hagas hoy es lo que te va a poner en alerta para empezar a hacer los cambios necesarios, ¿sí? Entonces, un poco cuando hablamos de Plutón y de Neptuno, vimos como había un montón de cosas que se conjugaban. Luego les voy a dejar el video de la vez pasada, la primera parte de los cambios, el nuevo orden mundial, que le pongo orden mundial, ya les expliqué, no porque yo crea en las cuestiones conspirativas, sino porque creo que estamos realmente en un cambio de paradigma a nivel mundial, a nivel del ecosistema también, y es un cambio que nos va a confrontar a todos, ¿no? Como todos vamos a tener que hacer un cambio de paradigma indefectiblemente, ¿no? El cambio es poder continuar con la existencia, básicamente, ¿sí? Entonces, un poco fíjense cómo toda la información de Plutón y Neptuno se conjugaba y ahora vamos a mirar un poco Urano y Saturno y van a ver cómo todo va a empezar a cerrar y va a confluir en un mismo hecho que es este nuevo orden del mundo, un nuevo mundo, una nueva forma de concebir la vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco para empezar, Urano en Géminis, ¿sí? Géminis es un signo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, con la comunicación, con la mente. Es un signo que va muy rápido, ¿no? Géminis va como a toda velocidad. Seguramente si conoces a algún geminiano, viste que están como todo el tiempo, 100.000 cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Una mente que no para. Y Géminis a nivel de lo mundano tiene mucho que ver con el mundo del intelecto, con el comercio interior, el comercio exterior, las relaciones y las comunicaciones con otros países también, los medios de comunicación y los medios de transporte. Entonces pensemos un poco como, wow, entra Urano, Urano es como el rayo, ¿no es cierto? Es como que vos venís todo mar en calma, ¿no es cierto? Y de repente cae Urano, ¡pa! La ola de 3 metros que arrasa con todo y te dice, vamos en busca de la libertad, vamos en busca del cambio, esto ya no funciona, tenemos que ahora romper las estructuras, revolucionar todo y hacer algo nuevo, ¿no? Y Urano es como que viene con esa energía, con una potencia, ¿no es cierto? Donde un poco te deja como parado mirando un poco como diciendo, necesito acomodarme, ¿no? Y por ahí Urano no te da tiempo a esto, ¿sí? Mágico, poderoso Urano, que siempre trae la innovación, siempre trae la revolución, siempre trae la búsqueda de la libertad, rompe las estructuras. O sea, si vos estás en una cajita de cristal, Urano te dice, ¡ta! Te la rompo en 1000 pedazos y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces Urano va a traer un gran tiempo de progreso a nivel tecnológico, ¿no es cierto? Una época de gran innovación a nivel de la tecnología, a nivel de la electricidad, a nivel de las comunicaciones, ¿sí? También puede traer progreso, cambios, innovación a nivel de la aeronáutica, ¿no es cierto? Programas espaciales, y ahí seguramente te suena alguien muy mega poderoso
que se llama Elon Musk, y toda esta cuestión que él tiene, ¿no? Con que él quiere llegar a Marte y quiere poner poner su casa ahí, ¿no? Como algo de todo esto. Y yo creo que Urano en Géminis va a traer mucha innovación en cuanto al terreno espacial y a todo lo que vamos a poder ver evolucionar y crecer, más allá de lo que vamos a descubrir o tal vez lo que se va a destapar sobre lo que ya se conoce, sobre todo lo que es el espacio, ¿no es cierto? Em, Urano en Géminis va a buscar mucho la libertad de expresión, ¿no? Libertad de expresión, libertad de la comunicación y la libertad del comercio, ¿sí? La libertad del comercio. Y fíjese que nosotros hoy vivimos en un mundo donde hay estructuras para la comunicación, hay estructuras para el comercio, los países tienen acuerdos, ¿no? Que forman estructuras, entonces uno se puso de acuerdo con este, el otro se puso de acuerdo con el otro y pueden armar como una especie de ecosistema comercial sin estarse pisando los talones, entre comillas, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que siempre los que mandan son unos pocos, pero lo que quiero decir es que hay estructuras. Y Plutón en Capricornio se está encargando de romper todas esas estructuras. Todo este sistema no va más. La estructura de la comunicación no va más, la estructura de las libertades de expresión no van más, la estructura de estos comercios no van más, ¿ok? Entonces ahí tenemos este ingreso de Urano que rompe con ese ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, viejos formatos de comercialización, viejas limitaciones que tal vez estos tratos implicaban para algunos países y para otros no, es como que van a estar en términos de que van a ser destruidos para crear algo nuevo, ¿no es cierto? Porque cada país va a querer hacer lo que se le venga en gana, básicamente. O sea, ya esto de nos tenemos que poner de acuerdo entre grupos, un poco como que se va a cortar, ¿no es cierto? Y también habíamos hablado la vez pasada con esto de Neptuno y Plutón, que iba a venir una cosa como muy de las luchas del poder. ¿Quién va a ser el que va a tener el poder? ¿Quién va a ser el que va a decidir? Las amenazas que van a ser constantes, ¿no es cierto? O sea, el lenguaje amenazante va a ser constante, ¿no? Em, entonces yo veo que acá va a haber mucho como este tipo de convenios que se van a destruir o autodestruir en el intento, ¿no es cierto? Los países van a buscar nuevas formas de abrirse paso, ¿no es cierto? Y yo creo que esto va a traer mucha ruptura de, como digo, tratados y acuerdos comerciales. Y para mí acá es como que viene una gran ruptura en todo lo que es la Unión Europea, la Comunidad Europea. Hay algo como de que, bueno, llegamos a un acuerdo en un momento porque por ahí nos convenía a todos, ¿no es cierto? Y yo creo que esto va a empezar a colapsar, ¿no? La Unión Europea, como la conocemos, va a empezar a colapsar. Van a empezar a querer salir de ahí, países que van a empezar a querer romper con esto, van a querer empezar a romper con todos los fundamentos que significa estar dentro de la Unión Europea. Y yo veo que viene como un cambio, ¿no es cierto? O sea, no podemos como hoy decir ya la Unión Europea se destruye por completo, pero va a haber cambios porque va a haber un montón de países que ya no van a estar de acuerdo con los términos iniciales, ¿no es cierto? Entonces yo veo que la Unión Europea es como que fue un buen intento y puede que esto se autodestruya, ¿no es cierto? También tratados que pueden tener que ver con el Mercosur, ¿por qué no? O sea, el Mercosur ya está como en una sintonía donde hay países que se están enfrentando porque no están de acuerdo con lo que me conviene a mí, lo que te conviene a vos, y siempre estamos esperando cuándo llega mi hora. Y pienso que también hay pactos, tratados, acuerdos acá que se pueden quebrar, que se pueden romper, que empiezan a colapsar, ¿no es cierto? Cada uno va a buscar hacer la que le conviene, digamos, ¿no? Porque pensemos que vamos camino ahora a un mundo que va a colapsar en un montón de sentidos, colapsar en cuanto a los recursos, como vimos en el video anterior, la hambruna tremenda que viene, la necesidad de conseguir los recursos a como de lugar, va a empezar a hacer que cada país empiece a decir, bueno, ¿saben qué? Yo me tengo que abrir por acá, yo me tengo que abrir por allá, yo tengo que pelearme con vos ahora o romper este pacto que hicimos hace 30 años porque ahora me conviene más unirme con el otro de enfrente, o sea, y todo eso va a empezar a traer problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas las energías de todo lo que ya hablamos se empieza a conjugar
con esta llegada de Urano a Géminis, ¿no es cierto? Van a venir también mucho tema de levantamientos, mucho la revolución, ¿no? La revolución, porque Urano quiere revolucionar todo, como que, ¿no es cierto?, va en busca de su libertad y quiere revolucionar todo a su paso, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con las limitaciones individuales o con las libertades individuales y colectivas también, ¿sí? Va a estar muy activo. Entonces, esto puede traer periodos de caos social muy grande, caos social en todas partes, o sea, esto de los levantamientos, la revolución, las masas moviéndose de acá para allá, ¿no es cierto?, queriendo imponer un cambio, va a ser algo que lo vamos a estar viendo como moneda corriente en todas partes, ¿sí? Em, y hay algo como de buscar el fin de las normas establecidas, ¿no? Como estas reglas de que algunos pertenecen a ciertas castas y a ciertas elites y a ciertas, ¿no? Y empieza a levantarse como todo este grupo de gente que dice, ¿saben qué? Yo me cansé de estar mirándolos desde abajo, o sea, y yo siento que eso va a traer como una gran revolución, ¿no? Como los que tienen el poder con los que no lo tienen, pero en realidad el poder, ¿dónde está? ¿No? Porque el poder es esto que creo que es el poder, o el poder es la conjunción de pequeños poderes que se suman. Y me parece que ahí va a haber como un gran colapso del sistema, ¿no? Y de lo que pensamos que es el poder. Em, Mucho tema de huelgas y caos de todo tipo, ¿no es cierto? La gente va a empezar a levantarse exigiendo derechos, exigiendo libertades, exigiendo reconocimiento, exigiendo ser vistos, ¿no? Hay algo como de todo esto, ¿sí? Y un viejo sistema que, como digo, mantiene a los individuos en cierto nivel, ¿no? Se derrumba, ¿no? Se empieza a derrumbar y va a empezar una lucha ahí, ¿eh? Entre los que tienen todo y los que no tienen nada, y va a haber como una mirada muy distinta de estas realidades, ¿sí? Las ideas revolucionarias van a estar a la orden del día porque esa es la energía de Urano, y en Géminis Urano va a ir a una velocidad increíble, ¿no? El pensamiento va a ir como un pensamiento que todo el tiempo quiere romper con las estructuras y con lo que le están imponiendo, ¿no? Hay algo como de todo esto. Veo que también van a llegar nuevos formatos para los medios de comunicación, ¿sí? Haciéndolos menos exclusivos, ¿ok? Menos exclusivos y más masivos en cuanto a las voces que van a ser escuchadas. ¿Esto qué significa? Como que por ahí hoy nosotros tenemos 3 o 4 grandes que son los que dirigen la orquesta a nivel de los medios de comunicación, pero ¿qué pasa si empiezan a aparecer pequeños emergentes por todas partes que quieren comunicar un montón de otras cosas, ¿no? Y yo siento que acá va a haber una revolución con los medios de comunicación y sobre quiénes van a dirigir las comunicaciones mundiales, ¿no es cierto? Nuevas tendencias educativas. Esto me parece mágico. Nuevas tendencias educativas y de sistemas de educación. Es como que ya hay un sistema educativo y un formato de cómo se enseña y de cómo se aprende que ya caducó, ya no va más en la era en la que vivimos, en una era tecnológica, y el sistema educativo va a colapsar. Va a colapsar en todas partes, porque el que no esté adaptándose al cambio va directo al colapso, ¿sí? Y acá se va a notar mucho, va a haber como un gran, ¿cómo decirlo? Una gran separación entre los países que tienen un cierto nivel de educación y de alfabetización y los que no lo tienen, porque se va a notar mucho la diferencia a la hora de querer pasar a un nuevo nivel o a un nuevo sistema de educación, ¿no? Donde si seguimos hablando de San Martín en el caballo blanco, llega un momento que realmente no nos estamos adaptando al cambio del mundo, al cambio tecnológico, ¿no es cierto? Y al cambio de cómo podemos nosotros realmente tomar el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué te sirve hoy aprender algo? Y esa va a ser como un poco el lema de la cuestión. O sea, que el aprendizaje me sirva para algo inmediato, práctico, ¿no es cierto? Em, Algo de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, el sistema educativo como lo conocemos, yo lo veo como algo que va a empezar a colapsar, se empieza a derrumbar. Ya estamos viendo un derrumbe porque estamos viendo como el apocalipsis de los sistemas educativos, ¿no es cierto? Pero es como que eso se profundiza cada vez más, ¿ok? También vamos a ver un poco
mucho el movimiento de los jóvenes, ¿no? El movimiento de los jóvenes van a ser la clave. Urano trae mucho la masa de jóvenes que quieren empezar a ser escuchados, que quieren implantar sus ideas, que quieren empezar a decir lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que, ¿no es cierto? Entonces yo veo que mucho movimiento de la juventud, ¿no es cierto? Y acá también vamos a estar mm, dándonos cuenta, sacándole la capa a la cebolla y descubriendo una juventud que tal vez en muchos aspectos no ha sido bien preparada, ¿no es cierto? Y eso va a ser una connotación importante porque la juventud que no tiene una concepción de un montón de ética, valores, del esfuerzo, ¿no es cierto? Imagínense que si esa juventud es la que levanta la voz, va a levantar la voz en defensa de qué, de qué valores, de qué búsqueda de recursos, de qué cambios, ¿no? Por eso el nivel intelectual de cada país, de cada población, de cada uno de nosotros, va a ser un tema muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que aprendiste y qué es lo que estás enseñando? Algo de todo eso, ¿no? Nuevas tendencias e ideologías, ¿no? Como nuevas líneas de pensamiento, ¿no es cierto? Aparecen como estas cosas de los nuevos filósofos de la vida, ¿no? Y eso me parece mágico, porque es hora de que alguien empiece a romper un poco con estructuras y empecemos a hablar del mundo que viene. Empecemos a hablar del mundo que viene. Ya no podemos seguir hablando de los mismos conceptos, las mismas ocupaciones, los mismos sistemas, ¿no es cierto? El mundo que viene es un mundo totalmente distinto, ¿no? Y para eso es que todo esto nos va empujando a un colapso, ¿no? El colapso hace que, ¡pum!, todo esto todo esto explote, ¿no es cierto? Y tengamos que adaptarnos al mundo que viene, ¿sí? Em, Como dije, va a ser muy notorio el caos actual a nivel cultural y a nivel de la educación, porque ahí va a haber algo que va a ser muy difícil de, ¿cómo decirlo? Va a ser muy difícil de conjugar, ¿no? Como eh, el nivel cultural de educación en ciertos lugares del mundo, ¿no es cierto? Donde yo creo que el mundo nuevo puede ser algo hasta inalcanzable, ¿no? Para algunos de nosotros. Em, Se los dejo para que lo piensen. Eh, ¿Qué más? También vamos a tener mucho tema de nuevas enfermedades, y esto te lo vengo diciendo hace rato, ¿no? Como las 7 plagas de Egipto y todas estas cosas que van a seguir surgiendo, ¿no? Porque Urano trae mucho este tema de las epidemias, ¿no es cierto? De nuevas cosas, eh, mucho de lo que irrumpe además y de manera muy rápida, ¿no es cierto? De manera muy disruptiva. Entonces, tenemos que estar preparados porque esto de la pandemia, epidemia y el virus que se propaga va a ser un lenguaje, yo diría, repetitivo, conocido, que se instala, ¿no? Que un poco se instala, ¿sí? Mucho tema de contaminación del aire también va a ser un gran tema en este nuevo mundo al que nos dirigimos. Y grandes desastres a nivel natural, ¿no? Como mucho tema de huracanes, mucho tema de los vientos que arrasan con todo, las tormentas perfectas. O sea, Urano en Géminis va a traer mucho de todo eso, mucho, se profundiza mucho más de lo que estamos viendo, ¿sí? Eh, es un ecosistema que explota, ¿no? Y Urano en Géminis va a hacer su parte, ¿ok? Bien, vamos a ver qué más. Bueno, voy a leer un poquito a ver qué me están poniendo por acá. Dice, hay jóvenes y trabajadores estudiosos, no todos son como decís. Bueno, mi vida, los aplaudo, me encantan. Yo no estoy diciendo que todos son una cosa o todos son otra, pero bueno, al que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a ver quién más. Argentina será la cumbia 420. Bueno, esperemos lo mejor, ¿no? Esperemos lo mejor. Y vamos a ver entonces un poco Saturno en Piscis, ¿no? Saturno en Piscis, que ya va a estar entrando en el 23. Y fíjense qué mágico que Saturno va a entrar en Piscis en el 23, en marzo aproximadamente, y Plutón en Acuario también.
van a estar haciendo como este salto cuántico casi al unísono, ¿no es cierto? Lo cual tiene mucho que ver con qué aprendimos de todo lo que se destruyó del mundo como era. Y como dije, tenemos dos formas de pararnos, ¿no? Ante toda esta situación. Podemos pararnos como, ah, no, el mundo como era se destruye, entonces ahora el colapso mundial, y entonces no sé qué. O podemos pararnos en, bueno, el mundo como era ya no existe más, y ahora hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con esto, ¿no? Eso es una decisión personal de cada uno, como se los dije el otro día. Pero me parece que Saturno, que es un poco la ley del orden, el aprendizaje, el saquen una hoja, vamos a tomar examen, mm, haciendo este salto cuántico con Plutón, que viene arrasando con todo, ¿no? Con todo lo establecido y con las estructuras, porque ya no funcionan. Es un gran momento para decir, ¿qué aprendí de todo este proceso, de todo este cambio, ¿no? O me sigo rechazando, sigo siendo rebelde güey en mi casa, como de no acepto, negacionista 100% full, eh, rebelde güey que solamente lo mira por las noticias, ¿no es cierto? Que solamente se queja y solamente critica. Y bueno, eso ya es una, como digo, es una decisión de cada uno, ¿no? Si vos sos una persona que te gusta estar sentado en tu casa criticando a los demás, criticando lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que, ¿no es cierto? Como creyendo que tu opinión es tan importante, realmente me parece que te estás perdiendo el amplio del paisaje, ¿no es cierto? Hay mucho más para ver y eso nos trasciende individualmente, ¿no? Entonces, por eso digo, Saturno y Plutón hacen este salto cuántico juntos y es como que un poco la pregunta es, bueno, ¿qué aprendiste? ¿No? Y yo creo que de ahí va a depender hacia dónde vas a ir de allí en adelante. Bueno, entonces Piscis tiene mucho que ver a nivel mundano con todo lo que son sistemas de salud, sanatorios, hospitales. Tiene mucho que ver con proteger a los débiles, a los animales, la naturaleza. Piscis es la conciencia del todo, ¿no? Es como es la conciencia universal, es el elegido por Dios, es donde confluye todo el viaje, ¿no? Todo el viaje confluye en Piscis y es donde yo entonces llego a un lugar donde entiendo que yo no era yo solo en Aries, que yo no era yo y mis placeres terrenales o mi comodidad en la tierra taurina, yo no era yo y mis pensamientos y mis ideas individuales, no era yo tampoco y mi tribu y mi familia, sino que cuando llego a Piscis entiendo que yo soy parte del todo, ¿no? Y esto es muy fuerte, me parece que es muy fuerte, porque frente a todo este cambio, a este colapso, a todo este nuevo mundo que viene, Saturno empieza a moverse en esta transformación en Piscis, ¿no? Diciendo, ¿qué entendiste de esta parte de la historia donde vos sos parte del todo? No sos vos en un lugar o en tu casa, no es el otro, ¿no es cierto? Es como, sos parte del todo. ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿No? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste a mirar alrededor? ¿Qué aprendiste? ¿No? Entonces me parece que esto es muy fuerte. ¿Qué aprendiste sobre cuidar la naturaleza? ¿Qué aprendiste sobre cuidar la tierra? ¿Qué aprendiste sobre cuidar a los animales, a los seres vivos? ¿Qué aprendiste? ¿No? Piscis es la conciencia del todo. Entonces, un poco también Piscis a nivel mundano va a tener que ver mucho con temas de traiciones, los crímenes, los escándalos, las cárceles, ¿no? Como toda una cuestión ahí, intensa, con todo ese lado medio nebuloso de Piscis, ¿no? Em, y Saturno acaba de buscar dar estructura a todos estos aspectos donde la humanidad se ha perdido y se ha alejado del todo. Por eso digo, viene como, saquen una hoja que aprendiste, ¿no? Y me parece que es un tiempo tan valioso, tan importante, ¿no? También Saturno, acá es como que donde nosotros vamos a notar mucho como esta cosa de sistemas que van a buscar imponer nuevas leyes, em, nuevas maneras de estructurar las sociedades, porque como digo, venimos del colapso, ¿no? Donde muchos sistemas se han derrumbado y hay que volver a empezar, hay que volver a reestructurar. Y Saturno un poco viene acá y dice, bueno, si no podemos
manipularlos de esta forma y bueno, les vamos a imponer estas otras formas, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso porque Saturno acá puede venir a decir, bueno, como no lo entendés por las buenas, como no haces lo que yo quiero por las buenas, lo vas a hacer igual. Entonces acá pueden aparecer nuevas leyes que de repente te quieran imponer maneras de actuar, de pensar, de hacer, quieran manipular tus libertades, ¿ok? No nos olvidemos que después Urano se va a Géminis y se impone la revolución. Fíjense cómo todo el escenario se empieza a armar, ¿no? Va a buscar poner orden en el desorden aparente. ¿Y por qué digo desorden aparente? Porque el desorden o este mundo convulsionado no necesariamente es un desorden, sino es parte del ciclo, ¿no? Entonces, ¿es un desorden para aquellos que creen tener el poder o es un desorden para aquellos que quieren seguir en el poder dirigiendo las orquestas, ¿no? Para ellos esto es un desorden. Es un desorden, porque va a llegar ese momento donde la gente, ¿saben qué? No les va a importar más nada y van a salir a romper todo, en todas partes, ¿no es cierto? Porque ahora te voy a contar algo más que va a hacer Saturno acá, que va a ser muy importante. Por eso digo, Saturno va a buscar poner orden en el desorden aparente, según a quién le conviene, ¿no es cierto? Según a qué le conviene. Saturno también en Piscis va a traer grandes colapsos en las bolsas de valores, en las corporaciones, en los grandes monopolios que manejan todo. También en la justicia y en los sistemas de justicia. O sea que fíjense qué importante va a ser Saturno en Piscis luego de todo este colapso de los sistemas mundiales, de las economías mundiales, de lo que se supone que está bien, de lo que está mal, de lo que me quieren imponer, pero de lo que yo quiero en realidad. Saturno acá viene a jugar un rol que va a ser, wow, es como con una fuerza saturnina que no siempre va a ser agradable, porque Saturno, como digo, te vino a enseñar algo y te lo enseña, te guste o no te guste, lo vas a aprender, ¿no? Entonces, viene a romper con todas estas cosas, pero te va a hacer sufrir para que lo aprendas de una vez, ¿ok? Entonces, como digo, grandes colapsos en la justicia y en los sistemas de justicia, ¿no? Como basta de sistemas corruptos que solamente favorecen a unos pocos, basta de sistemas que de justicia no tienen nada, ¿no es cierto? ¿O justicia para quién? ¿No? Como basta, se termina, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones y los monopolios, porque como digo, son unos 5 o 6 tipos que dirigen el mundo y hay un montón de gente que está diciendo basta, me tienen harto, basta. Estoy harto de mirarlos desde abajo. Van a colapsar, ¿no es cierto? Van a salir cosas a la luz que deben ser reveladas para aprender la lección. O sea que prepárense para empezar a enterarse de un montón de verdades, un montón de verdades de los sistemas, de los políticos, van a empezar a salir cosas, ¿no? Pero lo importante no es que vos sepas o que vos te enteres de algo, sino lo importante es qué vas a hacer con eso, porque, como digo siempre, más información en tus manos a veces es solamente más ignorancia, ¿no? O sea, si yo descubro una verdad, esa verdad es para hacerme más libre. Si esa verdad solamente me hace un tonto con una verdad en la mano, la realidad es que nada va a cambiar. Entonces también va a depender después de nosotros, en ese Urano en Géminis revolucionario, qué vamos a hacer con toda esa verdad, ¿no? Em, Va a haber mucho hincapié también en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas. Y yo pienso que esto va a tener mucho que ver con cuestiones de, cuestiones como de esto que digo, los países van a estar como amenazándose unos a otros, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? La Unión Europea que colapsa, viejos tratados y acuerdos que todos van a decir, chicos, lo lamento, pero yo ahora, ¿sabes qué? Me conviene más, siempre dije que no, pero ahora me conviene hacer negocios con él. Y te lo dejo para que lo pienses, ¿no?
Y eso va a hacer que cada país empiece a trabajar mucho y a reforzar mucho sus fuerzas armadas, porque la amenaza va a estar a la orden del día, ¿ok? Ahí dicen lo del Vaticano. Bueno, hay un sistema que va a colapsar y fíjense que eso va a pegar por todos lados, va a pegar por todos lados. ¿Saben qué? El Vaticano, los señores que se visten de piedad para vivir rodeados de oro, Cristo se levanta de la tumba y se vuelve a morir 100 veces. Por eso, realmente, ¿no? Pero también tenemos que hacernos cargo de que nosotros fuimos parte de todo eso, ¿no? Porque eso, como dije, es un sistema que colapsa. El sistema tiene que ver con todo, sistema de creencias, sistema de... Pero todo lo que nosotros permitimos, ¿no? Históricamente, porque a vos te metieron una estructura en la cabeza, o sea, yo no digo que vos elegiste eso, pero digo, hay toda una estructura que viene a través del tiempo, de los años y demás. Y ahora viene el tiempo de la revolución, de romper con todo eso. Ya esas estructuras no van más, ya nadie respeta las estructuras que antes, de las cuales antes vos no podías ni hablar. O sea, antes uno no podía decir ni una palabra en contra de, por ejemplo, el Vaticano o la Iglesia, porque era como, ¿no es cierto? Y hoy por hoy ya son como, ¿no? Ya ni respeto les tenemos. O sea, se les cayeron las caretas a todos, en todas partes, ¿no es cierto? Algo de todo eso. Pero bueno, como digo, también Saturno acá va a traer periodos de gran escasez en un sentido amplio, ¿no? Grandes inflaciones por todas partes, grandes periodos donde realmente yo siento que va a haber una gran escasez en los recursos y se va a profundizar esa distancia, como dije, del que tiene mucho acá y el que no tiene nada. Y el que no tiene nada va a decir, basta, basta, ¿no? Como algo de esto, ¿no? Porque cuando llegue el tiempo de la escasez de recursos, más de uno se va a levantar con esa fuerza uraniana de decir, ¿saben qué? Hasta acá llegamos. Hasta acá negocié, ¿cierto? Fin. Porque ahora ya, no solo no te creo nada, sino que estoy harto de que me manipules, estoy harto de que me mientas, estoy harto de que me robes, estoy harto de que la justicia sea solamente para vos, estoy harto de que los beneficios te los lleves siempre vos, estoy harto, harto. Y llega un momento que entonces, ¡ah! El rayo. ¿No es cierto? Algo de todo esto. Pero para eso, primero, vamos a tener que llegar a esta gran escasez de recursos. Gran escasez de recursos, un tiempo de gran infortunio. De gran infortunio. Mi vida, gracias Marta hermosa, te quiero. Gran infortunio, un tiempo de gran crisis, de gran infortunio, de escasez de recursos, de hambre, de hambre. Prepárense para el desabastecimiento, para la escasez, para la falta de comida, para la falta de recursos de todo tipo. El gas, el petróleo, recursos naturales, el agua. Viene la guerra por el agua. Viene la guerra por el agua. Gran escasez de recursos. Es como que Saturno dice, como dije, la lección la tenés que aprender. La lección la tenés que aprender. Entonces, si no pudimos aprenderlo por las buenas, te voy a poner contra el paredón. Lo vas a tener que aprender. ¿No es cierto? En los momentos de crisis es donde uno más crece, ¿no? Es donde uno más reflexiona, donde uno más se pregunta cosas. Tristemente, ¿no? A veces necesitamos como llegar a esa oscuridad, a ese pozo ciego para decir, no, paren. La verdad que no, es incómodo estar acá, como algo de esto, ¿no? Mientras tanto, soy la que mira por televisión, critica, juzga a los demás, sigo creyendo que mi opinión es re importante y todas esas cosas, ¿no? Pero Saturno llega a un momento donde te pone contra la espada de la pared y te dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Lo aprendés o lo aprendés? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, la realidad va a golpear muy fuerte, chicos. Yo se los digo porque es realmente lo que viene. La realidad te va a pegar muy fuerte. Ya no vas a poder seguir diciendo, no, porque son conspiraciones de no sé dónde. No, la realidad va a ser como el cachetazo más fuerte, ¿no?
Em, entonces, el tiempo, el clima. Climas con tendencias muy extremas, ¿no? Como el frío, recontrafrío, que vos decís, estas olas polares que acá no estaban y ahora estamos todo el tiempo con ola polar, y los calores, recontra calores, ola de calor, que se muere todo el mundo. O sea, el clima va a estar como en tendencias, en polaridades, en los extremos todo el tiempo, muy fuertes, cada vez más notorio. Y a eso si le sumamos todo lo que hablamos de los mares embravecidos, le sumamos un poco todo lo que hablamos de el ecosistema, ¿no es cierto? Como, fíjense cómo yo se los dije en el video anterior, cuando yo termine de contarte toda esta información de Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, en estos cambios cuánticos que van a estar haciendo, vas a ver cómo todo te va a cerrar. Si escuchás el otro video y venís acá y lo volvés a escuchar y los escuchás varias veces, vas a ver cómo todo va armando un escenario, ¿no es cierto? No son cosas aisladas, todas van de la mano haciendo el mismo movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, como les dije, el hambre, ¿no? En Piscis, la conciencia del todo, ¿no? Como los pobres desvalidos de este lado y los cínicos del poder de este otro. El mundo se va a partir en dos, ya te lo vengo diciendo. ¿En cuántos sentidos, ¿no? Ideológicos, de recursos, los que van a tener comida y los que no la van a tener, los que van a tener agua y los que no van a tener, los que van a tener gas, un lugar caliente para estar en su casa y los que no lo van a tener. O sea, el mundo se parte en dos y va a ser tan notorio ese agujero en el medio que va a llegar ese tiempo donde yo siento que a nivel humano vamos a tener que hacer un cambio, porque se venía notando, ¿no? Pero de repente va a haber algo que se va a notar, uf, ¿cómo se va a notar? Se va a notar a gran escala. Se profundiza de tal manera que va a ser insoportable, ¿no? El gran caos se avecina, grandes desastres naturales, políticos, sociales. Saturno busca volver a imponer o a poner estructuras, ¿no? En una realidad que las perdió todas. Las perdió todas. O sea, porque el paso de Plutón, ¡pum!, arrasó con todas las estructuras. Y ahora Saturno viene y dice, bueno, vamos a empezar de cero, vamos a armar otras. Pero es en una realidad que las ha perdido todas. Por eso es algo que tiene mucho que ver con el aprendizaje forzoso, ¿no? El aprendizaje forzoso, esta es como el aprendizaje forzoso, ¿no? Hoy los chicos, si no aprueban, pasan de grado igual, ¿no es cierto? Pero más de uno de nosotros sabe que en otro tiempo el aprendizaje era forzoso. Entonces, hay algo como de eso, ¿no? De vuelta aparece tal vez la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, un poco toda esta información traje para todos ustedes hoy y quería leerles algo de este libro. El otro día les recomendé este libro que amo y se los vuelvo a recomendar. Si no estuviste en el video anterior, te lo muestro. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Sí? Tu queso puede ser, como les dije la última vez, puede ser tu felicidad, el dinero, la comida, tu pareja, cualquier cosa, ¿no? Lo que para vos era importante es el queso. Y llega ese momento de colapso al cual nos estamos acercando y te vengo diciendo, es el momento de que empieces a preguntarte quién sos vos y hacia dónde vas. Y cuando digo esto no estoy hablando de lo que tenés, no estoy hablando de lo que tenés o de lo que no tenés, lo que creés que tenés. Porque lo único que tenés es este instante ahora, ¿no? ¿Quién sos vos y hacia dónde vas? Porque para todos aquellos que tengan en claro quién sos vos y hacia dónde vas, transitar estos cambios y este proceso puede ser un poco menos doloroso, ¿no? Entonces, un poco este libro dice,
Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. ¿Estás prestando atención o seguís sentado en el sillón de tu casa quejándote, pensando que todo lo que pasa es culpa de otros, del sistema, del ecosistema, del gobierno que tengo, del país en el que vivo, de mi marido? Fundamental en este tiempo que sepas quién sos. Observar pronto los pequeños cambios te ayuda a adaptarte a los grandes cambios por venir. Si vos estás prestando atención a todos los cambios que están sucediendo, vas a estar mucho más preparado para adaptarte al gran colapso que está por venir. Desde ya, por supuesto, como les dije la vez pasada, fundamental que trates de tomarte este tiempo, hacer carta natal revolución solar, te lo recomiendo. Eso te va a ayudar un montón a conocerte, a dejar de estar como sino esta persona soy yo, esta es mi polaridad, con esto voy a trabajar a partir de ahora, esto es lo que me define, sé quién soy, sé dónde estoy, sé a dónde voy. Fundamental en este tiempo, ¿sí? Así que bueno, nada, voy a cerrar acá. Espero no haber sido como pesada. Y bueno, un poco como les dije en el video anterior, les agradezco mucho su apoyo. Gracias por estar ahí del otro lado, siempre bancándome. Gracias a todos los que han compartido. Gracias por los likes. Se los agradezco de corazón. Me ayudas un montón a hacer que este canal pueda seguir creciendo. Darles la bienvenida a todos los nuevos, a los de siempre que me apoyan, me bancan siempre, los amo. Y bueno, quería contarles sobre estos 4 grandes que me pareció una información tan trascendental, ¿no? En un tiempo que se avecina de grandes crisis a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, ¿no es cierto? Así que si no viste el video anterior, la primera parte, te recomiendo que vayas, lo veas, vuelvas, mires los mires la cantidad de veces que sea necesario hasta que te cierre el círculo completo, porque si prestas atención a los pequeños cambios, vas a estar preparado para el gran colapso que viene, ¿sí? Y bueno, pronto voy a estar vuelvo a los análisis más a corto plazo con diferentes países del mundo. Desde ya les agradezco que me dejes en comentarios qué país te interesa, qué tema te interesa y podemos ir viendo, juntarnos para ir analizando diferentes temas. Así que bueno, desde ya, sin más, gracias, feliz noche, feliz domingo. Espero que tengas una semana mágica, llena de bendiciones y especialmente una semana en la que puedas empezar a ver todo eso que necesitas empezar a cambiar, a flexibilizar de tu propia existencia, cómo te vas a ir adaptando, ¿no? Como que te empiece a aparecer la información. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Gracias por haber compartido este rato conmigo.